Imagina recorrer kilómetros bajo una cordillera colosal. Avanzar por un túnel que atraviesa las entrañas de los Andes, entre montañas que parecen gigantes dormidos. No hablamos de ciencia ficción. No hablamos de un sueño futurista. Esto ya existe, está aquí, en Colombia. Y sorprendentemente, casi nadie fuera del país lo sabe. Cuando pensamos en túneles colosales, el mundo aplaude a Europa con el de San Gotardo en Suiza, el más largo del planeta con 57 kilómetros. Se maravilla con Japón y su túnel Seikan, que conecta islas bajo el mar. Incluso en Norteamérica se presume el Eisenhower, que atraviesa las rocosas en Colorado. Pero en Latinoamérica, casi en silencio, se esconde un gigante olvidado, el túnel de la Línea. Con 8,65 kilómetros de longitud, es el más largo de toda la región, una obra que transformó la historia del transporte en Colombia. Lo fascinante no es solo su tamaño, sino la historia detrás. ¿Cómo se logró perforar una de las cordilleras más difíciles del planeta? ¿Por qué tardó más de un siglo en convertirse en realidad? ¿Y por qué, a pesar de su impacto, sigue siendo invisible para el mundo? Este no es un túnel cualquiera, es el resultado de generaciones enteras que soñaron con unir el centro del país con el Océano Pacífico. Es el fruto de batallas contra la naturaleza, contra la política y contra el tiempo. Una obra que mezcla drama, esperanza y finalmente, victoria. Y lo más sorprendente es que su historia no termina con la inauguración. Lo que ocurre después, los beneficios ocultos, las vidas salvadas y el impacto económico, son quizás la parte más poderosa de todo este relato. Hoy en Código América vamos a revelar el secreto mejor guardado de los Andes, el túnel de la Línea. Una arteria que cambió vidas, economías y rutas enteras, pero que el mundo aún no celebra como merece. La idea de atravesar la cordillera central no nació en este siglo, ni siquiera en el anterior. Desde comienzos del siglo XX, ingenieros y políticos colombianos soñaban con la posibilidad de perforar esas montañas indomables. El objetivo era claro, conectar el corazón del país con el puerto de Buenaventura en el Pacífico. Esa conexión significaba mucho más que un atajo, era la posibilidad de integrar a Colombia con el comercio internacional de una forma más rápida, eficiente y competitiva. Pero soñar es distinto a construir. En aquella época, los recursos técnicos eran limitados, la maquinaria era precaria y los estudios geológicos apenas comenzaban a comprender la complejidad de los Andes. La cordillera no solo era alta y extensa, estaba atravesada por fallas geológicas, ríos subterráneos y suelos que parecían moverse como si tuvieran vida propia. Cada intento de imaginar un túnel terminaba topándose con la misma respuesta, imposible. Aún así, la necesidad no desaparecía. La carretera de la Línea, con sus curvas interminables y pendientes extremas, era un infierno para los transportadores. Subir por allí significaba pasar horas atrapados entre camiones, sufrir riesgos constantes de accidentes y enfrentar una ruta que, más que conectar, parecía separar. Durante décadas, el túnel fue un anhelo repetido en discursos políticos, en planes de desarrollo y en promesas de campaña. Se hablaba de él como de una obra salvadora, pero siempre quedaba postergado. Los colombianos aprendieron a vivir con esa ilusión que nunca llegaba, con la esperanza de que algún día alguien se atreviera a enfrentar lo imposible. Ese sueño, guardado por más de 100 años, no solo hablaba de ingeniería. Era también un reflejo de la persistencia de un país que, a pesar de las dificultades, nunca dejó de imaginar que bajo esas montañas podía abrirse un camino hacia el futuro. Después de un siglo de sueños aplazados, el túnel dejó de ser una promesa en el año 2004, cuando comenzaron las obras de un túnel piloto. Era apenas un experimento, un pequeño adelanto que permitiría conocer de cerca lo que escondía la montaña. 5 años más tarde, en 2009, arrancó oficialmente la construcción del túnel principal. Al principio, muchos pensaron que sería un proyecto difícil, pero manejable. La maquinaria moderna, los avances en geología y la experiencia de ingenieros internacionales parecían suficientes para abrirse paso en la cordillera central. Pero la montaña tenía otros planes. Lo que debía ser una perforación controlada se convirtió en una lucha titánica contra la naturaleza. Bajo la cordillera se escondían 8 fallas geológicas activas, corrientes de agua subterránea que inundaban las galerías y suelos tan inestables que, en ocasiones, parecían tragarse la obra entera. Cada metro excavado era una batalla. Hubo jornadas en las que el túnel avanzaba apenas unos centímetros, mientras los equipos luchaban contra derrumbes inesperados.
Los ingenieros relatan que era como abrir un camino en un terreno vivo, impredecible, que cambiaba de un día para otro. Un suelo arcilloso podía convertirse en una trampa y una pequeña filtración de agua era capaz de transformarse en un torrente imparable. Más de una vez hubo que replantear métodos constructivos, reforzar muros, instalar nuevos sistemas de drenaje y recurrir a tecnologías nunca antes usadas en Colombia. La magnitud de la obra se refleja en sus números: más de 1.600.000 metros cúbicos de roca y tierra fueron excavados. Se instalaron más de 150.000 pernos de anclaje y se usaron decenas de miles de metros de concreto proyectado para mantener estable la estructura. Cada paso era vigilado por geólogos, ingenieros y obreros que, con casco y lámpara, pasaban días enteros bajo la montaña. A esto se sumaban las condiciones de trabajo. A más de 2.000 metros de altura, en un ambiente húmedo, oscuro y sofocante, miles de trabajadores enfrentaron jornadas interminables. Algunos contaban que podían escuchar cómo la montaña crujía, como si respirara, recordándoles que en cualquier momento podía derrumbarse sobre ellos. El túnel de la línea dejó claro que no se trataba de una obra convencional. Era un reto que ponía a prueba no solo la ingeniería, sino también la paciencia y la perseverancia de un país. Perforar la cordillera central significaba enfrentarse a lo imposible, y cada metro conquistado era una victoria silenciosa en una batalla que parecía no tener fin. El túnel de la línea no solo fue una obra de ingeniería. También se convirtió en un escenario de tensiones políticas, sobrecostos y denuncias de corrupción que marcaron su historia tanto como la propia montaña. Lo que debía completarse en pocos años terminó extendiéndose durante más de una década, con fechas de entrega que se movían una y otra vez, como si la meta nunca estuviera al alcance. Cada gobierno que pasaba heredaba el proyecto y lo convertía en bandera de su gestión. Las inauguraciones parciales, los anuncios de avances y las promesas de entrega se repitieron al punto de que los colombianos comenzaron a dudar de si algún día verían el túnel terminado. Lo que en 2009 parecía un logro cercano, pronto se transformó en un símbolo de la lentitud y las dificultades de la infraestructura en Latinoamérica. El dinero tampoco dejó de ser tema de debate. De los casi 2,9 billones de pesos que costó todo el proyecto del cruce de la Cordillera Central, más de 1 billón se destinó al túnel. Cada retraso significaba nuevos contratos, adiciones presupuestales y sospechas de mala gestión. No faltaron titulares que hablaban de irregularidades, ni voces que denunciaban que el proyecto estaba siendo devorado no solo por la montaña, sino también por la corrupción. La frustración se convirtió en parte del imaginario colectivo. Para muchos colombianos, el túnel era la representación de un país que sueña en grande, pero que tropieza una y otra vez en la ejecución. La espera fue tan larga que, con el paso del tiempo, se volvió casi una broma nacional, el túnel que nunca terminaba. Sin embargo, bajo ese desencanto persistía una certeza poderosa: Colombia lo necesitaba. Y esa necesidad fue lo que mantuvo viva la obra, incluso cuando parecía destinada a quedarse inconclusa, perdida entre las montañas y los escándalos. Después de décadas de frustración y promesas incumplidas, la espera terminó el 4 de septiembre de 2020. Ese día, en medio de una ceremonia cargada de simbolismo, Colombia inauguró oficialmente el túnel de la línea, el más largo de América Latina. Para muchos, ver autos cruzar por primera vez sus 8,65 kilómetros fue como presenciar un sueño hecho realidad después de más de un siglo de intentos fallidos. El impacto fue inmediato. Lo que antes significaba una travesía lenta y peligrosa, ahora se transformaba en un recorrido mucho más ágil y seguro. El trayecto entre Armenia e Ibagué se redujo en 21 kilómetros y, lo más importante, el tiempo de viaje disminuyó en al menos 50 minutos. Donde antes los conductores avanzaban a duras penas a 18 kilómetros por hora en las curvas empinadas de la antigua carretera, ahora podían recorrer el túnel a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Pero el verdadero cambio no se mide en minutos, se mide en vidas. La carretera de la línea había sido, durante décadas, un escenario de tragedias, curvas cerradas, pendientes traicioneras y un tráfico pesado que convertían cada viaje en un riesgo latente. Desde la apertura del túnel, la accidentalidad en la zona se redujo hasta en un 75%, una cifra que significa miles de familias a salvo de perder a un ser querido en la ruta. Los testimonios de quienes lo usaron en sus primeros días reflejaban asombro. Transportadores que durante años habían maldecido las pendientes de la carretera antigua, ahora hablaban de alivio y eficiencia. Familias que viajaban entre el eje cafetero y Bogotá descubrían que el recorrido era más corto,
más predecible y menos desgastante. La inauguración no fue solo un corte de cinta, fue la confirmación de que la perseverancia puede vencer incluso los obstáculos más grandes. Fue también un recordatorio de lo costoso que puede ser lograrlo, miles de millones invertidos, años de retrasos y un país entero esperando. Sin embargo, en cuanto los primeros vehículos cruzaron bajo la montaña, todo ese esfuerzo cobró sentido. El túnel de la línea, tantas veces criticado y cuestionado, comenzó de inmediato a demostrar que su existencia no era un lujo, sino una necesidad. Un camino que no solo unía dos regiones, sino que también reconciliaba a Colombia con un sueño perseguido durante generaciones. Más allá de los minutos ahorrados y la reducción en accidentes, el túnel de la línea trajo consigo un impacto silencioso, pero igual de poderoso, el económico. Colombia, un país cuya economía depende en gran parte de las exportaciones, encontró en este coloso una herramienta vital para competir en el mercado internacional. Cada año, gracias al túnel, el país ahorra cerca de 270.000 millones de pesos en costos de transporte y logística. No es una cifra menor, representa combustible que no se gasta, horas de trabajo que no se pierden y mercancías que llegan a su destino más rápido. En un mundo donde la eficiencia define quién gana y quién pierde en el comercio global, ese ahorro es oro puro. Los camiones cargados de café, flores, frutas y productos industriales ya no enfrentan la misma odisea al subir por la carretera antigua. El túnel les permite recorrer menos distancia, mantener velocidades más constantes y reducir el desgaste de sus vehículos. Cada viaje es más barato, más rápido y más seguro. Y lo que a primera vista parece un detalle técnico, en realidad se traduce en mayor competitividad para miles de productores colombianos. El efecto también se siente en la vida cotidiana. Lo que antes era un viaje agotador para las familias que conectaban Bogotá con el eje cafetero, hoy es un recorrido más corto y predecible. Menos tiempo en carretera significa más oportunidades para el turismo, para la movilidad regional y para que las ciudades del centro del país se acerquen un poco más al Pacífico. El túnel de la línea, al final, no es solo un pasadizo bajo la montaña. Es una arteria económica que bombea eficiencia y competitividad a todo un país, consolidándose como uno de los proyectos más transformadores en la historia de la infraestructura colombiana. A pesar de su magnitud y de su impacto, el túnel de la línea sigue siendo un desconocido fuera de Colombia. Mientras Europa celebra con orgullo sus colosos subterráneos y Asia presume de hazañas de ingeniería bajo el mar, en América Latina este gigante permanece en la sombra. Es como si la región estuviera condenada a construir en silencio, sin recibir el reconocimiento que merece. Pero más allá de la indiferencia internacional, el valor del túnel no está en los aplausos externos, sino en lo que representa para Colombia y para toda América Latina. No es solo un corredor de concreto y acero, es un puente invisible que une vidas, regiones y economías. Es el recordatorio de que los sueños de generaciones enteras pueden tardar en cumplirse, pero no desaparecen. El túnel esperó más de 100 años para abrirse paso, y cuando lo hizo, transformó para siempre la forma en que Colombia se conecta consigo misma y con el mundo. Quizás el planeta aún no lo reconozca como merece, pero aquí, en América, sabemos bien lo que significa. Sabemos que detrás de cada metro excavado hay historias de sacrificio, de esfuerzo humano y de un país que se atrevió a desafiar lo imposible. Y por eso estas historias merecen ser contadas, porque son la prueba de lo que somos, una tierra capaz de construir en silencio lo que otros creen inalcanzable. Si quieres descubrir más relatos de los gigantes ocultos de nuestra región, suscríbete a Código América y acompáñanos en este viaje por las obras que transforman nuestro continente.